Continúa el juicio de Ábalos y Koldo. ¿Se habrán confirmado los pagos en negro? Lo veremos, como también veremos las amenazas de Koldo con tirar de la manta. Parece ser que hay problemas entre él y el exministro. Asimismo, el hijo de Ábalos, Jessica y Miss Asturias han declarado. Hay un informe de la UCO sobre la mesa y fracasan las defensas. Mientras, Aldama amenaza al gobierno. A Ábalos le pueden caer más de 20 años, pero ¿cuánto le caerá al clan Sánchez? ¿Cómo compromete esto a Francina Armengol y al ministro Ángel Víctor Torres? ¿Cuál es el plan del gobierno? Pues eso y más es lo que vamos a ver hoy. Y empezaremos por el exministro, que hasta ahora es el que menos ha colaborado. Ábalos se juega 30 años de cárcel en el primer gran juicio al sanchismo por corrupción. En el anterior vídeo veíamos cómo la fiscalía le pedía 24 años, la acusación popular 30. Y esto es así porque se le acusa de organización criminal, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada. Koldo, por su parte, se enfrenta a 19 años y medio. Sin embargo, Aldama únicamente se enfrenta a 7. ¿Por qué? Porque Aldama sí que está colaborando con la justicia. Ábalos no, y Koldo se lo está pensando. Luego veremos lo que ha dicho. Confiemos en que cuando el exministro vea la diferencia de trato que está recibiendo con respecto a Aldama, le dé por abrir el pico de una vez. El que sí que amenaza con hacerlo es Koldo. Koldo García dice que va a aportar pruebas que van a reventar el juicio de las mascarillas. Si finalmente es el caso y Koldo colabora, va a poner en una situación muy delicada a Ábalos, porque las otras dos partes acusadas sí que estarían colaborando. Aldama ya lo está haciendo, de hecho. Por lo tanto, esto empujaría al exministro a colaborar y decir algo antes de que lo digan los otros dos acusados. Pasemos ahora a Víctor de Aldama, el presunto comisionista del Partido Socialista. No he buscado hacer la rima, no es culpa mía. El vídeo en cuestión ha sido publicado por el medio El Debate. ¿Queda por salir todavía de los casos de corrupción del gobierno? Bastante, queda mucho por salir. ¿Van a salir nuevos nombres que todavía no están? Nuevos nombres no, yo creo que van a salir cosas nuevas, de gente que ya hay involucrada, pero nuevos nombres como... yo creo que de lo que hay no va a salir, quiero decir, no va a salir, que van a salir nombres de ministros, obviamente van a salir. Inciso, luego hablaremos de Armengol y de Ángel Víctor Torres. Como dato, Armengol es la tercera autoridad de este país, solo por detrás de Sánchez y el rey. Si te refieres a gente que no está imputada, van a salir, pero bueno, irán saliendo cosas. ¿Qué conexiones tiene el gobierno de España con Venezuela, con Delcy Rodríguez y sobre todo con esa reunión, ¿no?, de Ábalos? Bueno, eso ya lo he dicho muchas veces. Las conexiones son latentes y han sido continuas. Y bueno, pues se ha visto y se ha demostrado en el tiempo que primero estaban a uno, que era Guaidó, y cuando se les obligó a que a Guaidó lo abandonaran y lo dejaran tirado, se fueron hacia el otro lado. Bueno, eso es algo que ya se ha demostrado y se ha visto. Y estarán preguntándose qué tiene que ver esto de Venezuela si esto es por el caso de las mascarillas. Lo de la financiación irregular del PSOE va por otra vía. Pues tiene mucho que ver, porque eso atañe a la financiación irregular del Partido Socialista, y este vídeo se titula «Se confirman pagos en negro, juicio de Ábalos y Koldo». Confirmada caja B del PSOE y pagos de dinero en negro. Mucha atención a lo que vamos a ver y espero que tengan en cuenta la gravedad que esto tiene. Recordarán a una trabajadora del PSOE llamada Celia, su nombre aparecía en los sobres. Celia, la mujer de los sobres en Ferraz, que era una mandada. Veamos qué ha declarado. ¿Cuál era la prevención que tenía usted acerca de tener mucho dinero en el cajón? ¿Se refiere a cantidad? Sí, me refiero a que qué le inquietaba a usted de tener dinero en el cajón si ordinariamente lo tenía hasta tanto venían a cobrar las personas interesadas. Hombre, o llegaba el motorista, o doña Patricia, o quien fuese. Mientras tanto creo... no tendría usted el dinero en el cajón. Hombre, yo creo que, vamos, no me gusta, pero no me gusta porque no veo lógico. Yo no tengo por qué tener dinero en el cajón que no es mío. Usted, a mí no me pida usted explicaciones. Pues con eso en mente, esto es lo que ha dicho el hermano de Koldo García.
¿Ha ido usted alguna vez a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz a recoger algún dinero, algún sobre con dinero en metálico para su hermano o para Patricia o para alguien de su entorno? Sí. ¿Ha ido a recogerlo? Sí, sí. ¿Nos puede decir quién se lo entregó? Si fue... Cuando iba a la sede del Partido Socialista, ¿usted tenía que identificarse de alguna manera? Claro, igual que todo el mundo, con el DNI. Entregar el DNI. ¿Sus visitas quedan registradas entonces? Hombre, supongo que habrán marcado el DNI. Yo entrego el DNI, paso por el arco de metales, como todo el mundo. Les voy a decir una cosa, que yo solo he estado ahí, he estado 2 veces, que recuerde, y las 2 para eso. No he vuelto nunca más. Las 2 para recibir dinero. Aquí no ha hablado de chistorras ni de soles, aunque por cierto, el hijo de Ábalos, luego lo veremos, sí que hablaba de café. En la puerta de la sede del Partido Socialista le preguntaban, ¿usted a dónde va y a qué viene? Sí, claro, a mí me decían con quién ha quedado, a dónde va, y yo decía pues que había quedado con... Hostias, voy a volver a cometer, Celia podría ser. Y entonces automáticamente yo subía, ellos me decían dónde tenía que subir, no me acuerdo de la planta. Celia es la mujer a la que hemos escuchado antes. Cajón que no es mío. Usted, a mí no me pida usted explicaciones. Quiero decir, si es que usted tenía la función, según usted describe, de recoger dinero del departamento para pagar después ese dinero a las personas que habían solicitado las liquidaciones. Entonces, claro, en algún sitio tendría que tener mientras tanto el dinero, evidentemente, claro. Sí. Que era en el cajón. Pero no me gusta tenerlo. No me gusta tenerlo, pero lo tenía, que es que estaban repartiendo dinero en sobres en la sede del PSOE. ¿De dónde salía ese dinero? Porque todo apunta a que era de comisiones ilegales. Vamos ahora a lo del café. El hijo de Ábalos niega los fondos ocultos para salvar a su padre. Yo no soy custodio de ningún dinero de nadie. Y el hijo de Ábalos niega la mayor. Cuando hablamos de café, es un café de Colombia. Sí, las chistorras eran de Pamplona, el problema es de dónde eran los soles y las lechugas. Vamos a escucharle y luego pasamos a desentrañar esta información, aunque ya adelanto que no creo que a los jueces les haga ninguna gracia que les mientan y les hagan perder el tiempo, porque están trabajando. Lo digo porque a lo mejor si continúa pasándose de listo como hace su padre, el próximo imputado es él. Pero ellos sabrán, ya van a ver lo que ha pasado con sus defensas. De empresas de Colombia. En el caso que tuviera que prestarle algo de dinero, es mi dinero, no viene de ninguna empresa de Colombia. Y es más, es que está claro mis facturaciones, mis ingresos, y no da para dar mucho más a mucha gente. Es decir, no existe ningún pago de 1.000 mensual, ni en mano, ni por cuenta bancaria, ni de ningún tipo. Y por último, en la página 123 de ese mismo informe, hay una conversación con Koldo para que le entreguen 1.000 euros al mes. Le tengo que llamar para decirle que me tiene que ingresar 1.000 pavos al mes. Si me ingresa 1.000 pavos al mes, vuelvo a pagar la pensión del niño. Es una conversación entre Koldo y usted. Yo no hablo en clave, ni con mi padre ni con nadie, es decir, mis mensajes, mis comunicaciones se ven claramente y ya he explicado a qué se debe. Pues es que se debe a eso, es decir, a mis continuos viajes de Colombia, pues el señor Koldo García pues, le gusta mucho el café, pero igual que a mi suegro, a muchas otras personas, y se refiere básicamente a eso. Por refrescarles la memoria, porque yo entiendo que con tantos escándalos al final sea complicado seguir el hilo. Si nos retrotraemos al año pasado, la UCO ubica al hijo de Ábalos como custodio del dinero de la trama y alude a pagos desde Colombia. Vuelvo a repetir, si quiere ir de listo con los jueces, él sabrá lo que está haciendo. A mí, personalmente, no me parece una buena idea. Lo que tenemos de sus declaraciones es que ha reconocido haberle entregado 20.000 euros a su padre. Si en el futuro se demuestra que desde la trama le ingresaron dinero a él, va a tener un problemón. Así que por su bien más le vale estar diciendo la verdad. No obstante, y dado que se ha hablado de un informe de la UCO, me parece pertinente que veamos de qué va, antes de pasar a Miss Asturias, Jessica, Armengol, Ángel Víctor Torres. Esta es la tabla de la UCO que será clave en el juicio de Ábalos y Koldo por las mascarillas. En dicho informe, presten atención, se encuentran los precios de todas las empresas a las cuales pudieron haber comprado. Las ofertas iban de los 135 céntimos, 1,35 €, a los 180, 1,80 €.
¿Saben a cuánto se las pagaron a Soluciones de Gestión? A 2,5. A 2,5 quiere decir que de todo el mercado eran las más caras. ¿Pero por qué? ¿Por qué tan caras? Pues porque sabían que se las iban a comprar. Ya tenían el comprador. Por ejemplo, Adif. Por ejemplo, las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. Y con esta tabla de la UCO van a entender muchísimo mejor lo concerniente a Ángel Víctor Torres y a Francina Armengol. De hecho, son dos noticias que se entienden mejor juntas. Torres y Armengol se desentienden de las irregularidades. Nunca hablé con Ábalos sobre la compra de material sanitario. Con Ábalos no, pero con Koldo sí. De hecho, Armengol le llamaba cariño. Y la otra noticia: las contradicciones de Armengol y Torres ante el Supremo. Del "te mantengo informada, cariño" al "todo me toca a mí". Vaya, que les han pillado con el carrito de los helados. ¿Recuerdan que Aldama decía que iba a haber más imputados? Primero que nada, han declarado por escrito, no han aparecido por allí para evitar la foto. Lo segundo, han dicho que no detectaron ningún tipo de irregularidad. Claro que no. Si lo hubiesen detectado, se les hundía el chiringuito. Y lo tercero, a mi criterio una mentira flagrante, aunque esto lo tendrán que demostrar desde la justicia. Dicen que no hablaron con ellos sobre la compra de material sanitario. Pero vamos a hacer de abogado del diablo y a aceptar pulpo como animal de compañía. Supongamos que efectivamente no son corruptos y que les colaron esto. Pues es que incluso haciendo esa concesión, menudos inútiles, porque estamos hablando de dos presidentes autonómicos en su momento, que les aparece un asesor de un ministro y les dice compra aquí, y lo compran. Ser tan incompetentes debería inhabilitarlos de ser ministro o presidenta de la mesa del Congreso. La realidad es que, por ejemplo, a Baleares se enviaron las mascarillas antes siquiera de que hubiese un contrato. Eso ya ha sido publicado en la prensa. Pero es más, cuando se intentó hacer la gestión desde Canarias, hubo funcionarios que no quisieron dar el visto bueno porque eran mascarillas muy caras y de no muy buena calidad. Y Ángel Víctor Torres, y eso está en posesión de la UCO, amenazó con cargarse a los funcionarios que pudiesen torpedear la compra. Así que probablemente no es que sean unos incompetentes, es que son malos y querían hacer lo que hicieron. Aunque no descartemos una tercera opción, que son malos e incompetentes, todo en uno. Habiendo visto esto, toca ir a las declaraciones de Claudia, Miss Asturias y de Jessica, y después al fracaso de las defensas, a lo que hará el gobierno y lo que le puede caer al clan Sánchez. Claudia Montes declara en el Supremo que Koldo era su jefe y que Ábalos algo hizo para que la contratara Logirraíl. Pues para eso pagamos impuestos, para tener unos servicios públicos que sirven para colocar a las presuntas queridas de los ministros. Presuntas. Y los edificios públicos como los paradores, presuntos picaderos. Pero claro, si el presidente y la parienta vienen del mundillo de los burdeles, no es de extrañar que conviertan a España en un gigantesco lupanar. Eso sí que es una humillación, ver una nación histórica como es la nuestra convertida en esto. De hecho, Claudia, Miss Asturias, tuvo problemas internos y eso fue resuelto por los propios Koldo y Ábalos. Le ingresaban pagos de 1.300 euros con el concepto un amigo, y estuvimos manteniéndola de diciembre de 2019 a febrero del año 2022. Y digo estuvimos porque la nómina era pública. Vamos ahora con la declaración de Jessica, que será importante a la hora de evaluar cómo han fracasado las defensas de Koldo y Ábalos. Yo ya lo dije en su momento, yo creo que la historia que vivimos él y yo solamente la conocemos él y yo, y creo que él se sentía culpable porque él me hizo cambiar mi estilo de vida cuando yo era feliz y no cumplió las promesas que él me había hecho. Entonces él se sintió como en deuda, yo pienso, y entonces pues por eso me dejó en el piso, pero nada más. ¿Cuál era la relación que tenía usted con don Koldo García? Koldo era la sombra de José Luis, del señor José Luis Ábalos. Siempre que José Luis Ábalos el señor José Luis Ábalos estaba en algún sitio, pues iba con Koldo. Inciso, yo no soy responsable de las faltas de ortografía, como escribir Ábalos con V o Koldo con C. Ha sido subtitulado así por la prensa. ¿Qué relación percibía usted que tenían? No, o sea... ¿De amistad, de superior, sí jerárquico, que es cierto inferior? Sí que era jerárquica, porque sí que es cierto que al final
El señor Ábalos, pues el señor Koldo trabajaba para él, pero sí que tenían una relación muy estrecha, incluso de amistad. Por otra parte, Ábalos se pitorreaba mientras Jessica hablaba. Se conoce que esta situación le hace mucha gracia. Ellos como que se desentendieron en ese aspecto. Yo tuve una reunión con los propietarios de la vivienda en el que les comenté que me acababa de enterar en diciembre de la situación del impago de la vivienda y que yo no pensaba quedarme en esa casa si no se estaba abonando las rentas, pero que como me acababa de enterar, que necesitaba por favor que me dejaran unos días para poder recoger mis cosas y buscar otro sitio. Pero yo ya sabía el 30 que me iba de marzo y sabía que me iba el 28 de febrero y el 30 de enero. Yo ya sabía que me iba. El día 30 de marzo del 2022, junto con los WhatsApps que le rebota de los abogados, le dice usted al señor Ábalos: en esta mierda me has metido con el puto piso. ¿Recuerda? Podemos ver. Como que se lo mandase así, no, pero le podría haber dicho eso y muchas más cosas a lo largo de esos 2 meses o 3. De acuerdo. Bien, vamos a avanzar una última pregunta en relación con el piso. Y se preguntarán que por qué esto es importante. Pues porque aquí los genios intentaron echarle las culpas a Jessica. Las defensas fracasan en su intento por desmontar la malversación de Ábalos y Koldo cercando a Jessica. Y también, Ábalos y Koldo se coordinan para destapar un pacto oculto entre Jessica y Aldama. Vamos a jugar a un juego, supongamos que los políticos del PSOE dicen la verdad. Ya sé que hay que echarle mucha imaginación. Según Pedro Sánchez, repito, hay que asumir que dicen la verdad, era todo cosa de Ábalos y él no sabía nada. Y según Ábalos es cosa de Jessica, o sea que me están diciendo que el cerebro de todo esto era Jessica. Jessica le decía a Pedro Sánchez a quién tenía que colocar en los puestos clave, le decía a los de soluciones de gestión dónde tenían que ir a licitar, le decía a Armengol y Ángel Víctor Torres que den el visto bueno, también a Pardo de Vera en Adif. Era Jessica la encargada de mandar al hermano de Koldo a por el dinero que previamente habían dejado en Ferraz. Era Jessica la que mandaba el dinero a República Dominicana para lavarlo. No, y a lo mejor fue también Jessica la del rescate a Air Europa. Todo este interrogatorio no ha generado ninguna contradicción por parte de Jessica. Evidentemente es absurdo. Intentaron hundir a Jessica para salvarse ellos y les salió mal. Pero cuidado porque la relación de Ábalos y Koldo no es tan buena como pudiera parecer. Koldo rompe con Ábalos y propone ahora un pacto a la fiscalía para proteger a su familia. Lo cual encaja bastante bien con las amenazas con tirar de la manta que veíamos al principio. Además, Koldo ha atribuido a Ábalos toda la responsabilidad y ha dicho que él únicamente obedecía órdenes. Si esto fuese una película, estaríamos en la etapa en la que los malos se empiezan a traicionar entre ellos. A cambio de que no se investigue a su mujer Patricia y a su hermano Joseba, Koldo está dispuesto a reconocer algunos delitos. Y dirán, ¿esto en qué puede influir? Pues en bastante, porque recuerden que Koldo tiene muchísimas grabaciones, algunas en posesión de la UCO. Y ahora pasemos a cómo afecta esto al gobierno y también a cómo van a reaccionar. El juicio a Ábalos apuntala los indicios que investiga la audiencia por la financiación opaca del PSOE. Y no es para menos porque, como veíamos antes, se confirma la financiación en negro. Que no es un partido, que es una mafia. Sí, lo que se está investigando es la compraventa de material sanitario y los delitos en los que han podido incurrir Koldo, Aldama y Ábalos. Pero es que en las declaraciones se ha hablado de ir a Ferraz a recoger sobres. Eso es lo que está investigando la audiencia. Y además no parece ser un caso aislado, parece ser un método. Con eso en mente se estarán preguntando que cuál es la estrategia del gobierno. Para sorpresa de absolutamente nadie, negar todo y cargarse a los jueces. Esperemos que no les salga bien. El gobierno tiene en sus manos el futuro de 3 magistrados del Supremo que juzgan la trama Koldo. Bolaños afirma que nada hace pensar que hubiera financiación irregular del PSOE tras destaparse los sobres de billetes en Ferraz,
Y es que, ¿para qué hacerle caso a nuestros propios ojos o nuestros propios oídos cuando podemos seguir a pies juntillas lo que dicen desde el gobierno o desde Telepedro? ¿Cómo que nada apunta a que ha habido financiación irregular? ¿Qué es lo que sucede? Que desde las terminales mediáticas del sanchismo, desde los vasos comunicantes del PSOE, no se va a mostrar nada de esto. Ni las declaraciones de Joseba ni las de Celia, no mostrarán la tabla de la UCO, no expondrán las contradicciones en las que han incurrido Armengol y Ángel Víctor Torres. No, te dirán que todo está muy bien y que son un par de manzanas podridas. Bueno, la realidad es que parece ser que empleaban el propio partido para blanquear dinero mal habido. Pero claro, para desgracia del gobierno esto va a tener muchísimas derivadas. El clan Sánchez se enfrenta a 400 años de cárcel por un botín de más de 1.000 millones. Que sería la suma de todos los casos de corrupción que están siendo investigados. Porque es que esto no es un juicio ni el juicio, es el primero. El primero de todo lo que se les viene. Y aquí ya no cuela eso de verles dándose palmadas en el pecho diciendo que les repugna la corrupción. Ellos son la corrupción. Y lo de la maniobra para intentar que los jueces se vayan antes de cuando les corresponde, pues es vomitivo. Nos demuestra que es para el PSOE la justicia o la separación de poderes. Y es algo que nosotros como ciudadanos no debemos permitir. Si lo permitimos tendremos la culpa de todo lo que nos pase. La realidad es que Ábalos va a ser el primero, se juega 30 años, lo de los sobres de Ferraz va a dar muchísimo de qué hablar, y esto se puede llevar por delante a Sánchez. Y si quieren ampliar la información sobre el juicio Ábalos y a Koldo, no olviden ver el vídeo que les dejo a continuación. Lince TV, política y noticias.